Señores, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Villamarín Y mi nombre es Kiki González. y le damos la bienvenida a este primer podcast de Perspectiva. Una mirada de dos mundos completamente diferentes con el único fin de glorificar el nombre de Cristo. Vamos a hablar de temas interesantísimos. Seguramente te preguntarás qué cambio tan drástico en ver a un joven y a una persona que no... Bueno, tú sí eres joven, no te preocupes. Pero el objetivo de esto es que tú tuviste una visión, Carlos, sobre este podcast. ¿Por qué no cuentas un poco de cómo ocurrió eso y por qué hay tanta brecha de edades entre nosotros? Mire, básicamente un día en oración el Señor me regalaba una visión acerca de el ministerio mío, como todos ya lo saben y los que me conocen saben, está enfocado en el cuidado integral del corazón del hombre. Pero Dios me daba una visión acerca de, ¿quiénes van a ser los hombres de un futuro cercano? ¿Quiénes van a ser los hombres dentro de 5 años? ¿Quiénes van a ser los hombres en los próximos 10 años? Ustedes, los jóvenes. Estamos tratando de recuperar el terreno que tal vez perdimos como hombres. ¿Y qué tal si capacitamos a los jóvenes? ¿Qué tal si le damos la perspectiva de lo que nosotros ya vivimos para que ustedes tal vez no cometan los mismos errores y que ustedes nos enseñen un poco también a cómo entenderlos mejor, a cómo poder unir fuerzas? Sí. Creo que estamos llamados no a dos mundos separados, no a hombres y jóvenes. Estamos llamados a más bien tomarnos de la mano y decir, vamos que juntos somos más fuertes. Y eso es algo que vemos muy seguido en varios lugares, en el cual dividen a los hombres y a los jóvenes, y a veces nosotros podemos sentirnos excluidos y pensamos, no, aún no es el tiempo porque aún no tengo la edad que los hombres o el grupo de hombres o los casados ya tienen, y nos sentimos, bueno, ya va, entonces me voy a dedicar a ser joven, a tal vez perder mi tiempo porque no hay un hombre diciéndome, hey, déjame ayudarte desde ya. Y uno dice, bueno, cuando llegue el momento, ¿será que entonces aprenderé cosas de hombre? O sea, hay cosas que sí, de pequeño te van enseñando, como cambiar el aceite de un carro, cosas básicas de hombre que nos enseñan, pero la parte de responsabilidad de un hombre presente, de un hombre también de familia, porque yo digo, qué genial sería que nosotros los jóvenes pudiéramos aprender a ser hombres de familia aún antes de tener una familia. Amén. Es que finalmente eso es lo que pretendemos. Eso es lo que significa perspectiva. Perspectiva es una mirada tridimensional a temas que vamos a estar hablando sin tabúes, sin tapujos, con el único propósito de hablar las cosas claramente. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. ¿Basados en qué? En experiencias vividas y en experiencias vividas también. Sí. Hay una brecha de edades, hay una brecha generacional, hay una brecha de ideas, pero al fin hay algo que nos une en común y es el amor a Cristo, es Amén. predicar su palabra. Y cuando orábamos ahoritica antes de comenzar, decíamos, Señor, que este podcast atraiga la mirada de jóvenes que tal vez ven representado en el viejo Mm, a un padre que nunca, con el cual nunca han podido hablar. sí. Que el padre pueda ver al hijo con el cual está teniendo conflictos y no encuentran un punto de convergencia Sí. para unir sus vidas nuevamente. Sí. Básicamente que queremos hablar temas que quizás en la iglesia no se hablan. Hablar temas que se hablan en la calle, pero que se hablan con desinformación. ¿Qué mejor que poner esos temas aquí sobre la mesa con un fundamento bajo la palabra de Dios y guiados por lo que Dios quiere comunicar a través de esta experiencia? Claro, y también romper egos. Porque siento Definitivamente. que una de las cosas que limita la comunicación de entre un hombre y un joven en la brecha de edades es también el ego. Por lo que yo he podido ver, ok, ya esta es mi perspectiva, comenzando una vez la perspectiva de un joven. Démosle. Siento que la perspectiva de un joven hacia un adulto es que es una persona que tiene más sabiduría, es una persona que tiene más poder, y uno puede sentirse intimidado de preguntar ciertas cosas porque tal vez uno como joven tiene egos. Uno como joven dice, no quiero pasar vergüenza, no quiero que me estén diciendo que me equivoqué, que no tengo la razón. Entonces uno busca más bien aprender por su cuenta, aprender con las redes sociales, por internet, o investigando, hablando con amigos. Y siento que ahí es donde comienza la desinformación, porque tenemos inseguridad de hablar con autoridades masculinas mayores por egos y por miedo a que nos regañen porque estamos haciendo algo mal. Así es. Entonces, Creo que estamos llamados, Quique, a romper la brecha. Creo que estamos llamados a acercarnos aún más a nuestros jóvenes
creo que estamos llamados a darle nosotros como hombres una oportunidad a ustedes de brillar en un espacio que definitivamente ustedes reclaman cada vez más a gritos. Y muchas de esas cosas lo que también ha hecho es separar la comunicación dentro de los hogares. Precisamente por lo que tú decías, me da pena decirle a mi papá, me da pena preguntarle que estoy sintiendo erecciones de un momento a otro, me da pena decirle a mi papá que la vecina me trae medio loco porque salen unos shorts que se le ve hasta la conciencia. Y en vez de preguntarle a mi papá por qué me da pena o temor a la respuesta, voy a comentar eso afuera. Y afuera la desinformación te va a llevar a el pecado. Sí. Afuera te va a llevar la desinformación a que busques respuestas inclusive aún más profundas, que es lo que conlleva muchas veces a la pornografía en internet, a la masturbación, bueno, en fin, una serie de problemas, los cuales vamos a estar tratando muy abiertamente acá. Ahora, hoy en día, y creo que convergemos o estamos de acuerdo en la misma temática, y es que le echamos mucho la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Ahora, ¿qué en realidad es culpa del diablo? ¿Qué en realidad es obra del diablo? ¿Y qué en realidad es mi responsabilidad como joven o como hombre? ¿Qué estoy haciendo o dejando de hacer que me lleve a todas las veces ampararme en la excusa que es culpa del diablo y no en lo que yo debo hacer? Sí, aquí hay mucha tela para cortar definitivamente. Hay muchos libros que podemos caer, incluyendo también a Job cuando ocurrió todo lo que pasó, cómo el diablo interfirió ahí, pero fue Dios que realmente permitió esto, ¿no? Pero nosotros los jóvenes vemos al diablo de una manera en que normal. O sea, nosotros como que nos culpamos más a nosotros porque vivimos siempre viendo que la gente tiene buenos resultados porque se esfuerzan. Vemos mucho en las redes sociales personas influencers, personas que muestran sus negocios, todo lo que muestran en las redes y uno lo que ve es, ok, esta persona trabajó duro para lograr esto, voy a hacerlo. Entonces uno tiene la presión de hacerlo, de estudiar, de trabajar, de hacer lo mayor posible para poder parecernos a eso que estamos viendo en las redes sociales. Pero si no lo logramos, no culpamos realmente al diablo, no sentimos que sea como que la prioridad de culparlo a ellos. Lo que decimos es que es culpa mía por lo que no estoy haciendo suficiente. Y es donde ahí entonces recarga esa ansiedad y a veces depresión que muchos jóvenes sentimos hoy en día por culpa de eso, por culparnos tanto a nosotros de no poder acercarnos a lo que estamos viendo en redes sociales o incluso a no ser diferente a nuestros padres, porque eso pasa mucho. Alguna vez predicando, un joven se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué ustedes le echan tanto la culpa al diablo? Cuando el diablo quizás se está riendo de nosotros, diciendo, yo ni siquiera me he metido en ese asunto. Y llegué a la conclusión que es lo mismo que estábamos compartiendo antes de empezar. Nosotros los adultos tenemos la muletilla de echarle absolutamente toda la culpa al diablo. Ustedes no dejan por fuera al diablo, pero se culpan más ustedes. Ahora, una de las cosas que me llama a mí la atención de la juventud hoy en día es ver jóvenes entre 15 a 21 años con ansiedad, con afanes excesivos, con autoestimas bajas porque se autoflagelan literalmente, porque no pueden a los 21 años tener una libertad financiera, cuando nosotros aún peleamos a los 50 y algo por tener la libertad financiera. ¿En qué momento el joven se presiona? ¿En qué momento el joven comienza a tener una sensación de intranquilidad, de ansiedad en su vida? Yo creo que todo comenzó con esta era digital. Okay. Ya mencioné un poco de la comparación en las redes sociales, pero también el hecho de la facilidad de generar dinero sin trabajar mucho ha generado que la gente sienta que trabajar, siento que mi generación ve el trabajo, ok, lo necesito para tener dinero, ¿no? Pero están buscando la mejor manera de generar más dinero sin tanto esfuerzo. Entonces, esto los lleva a investigar mucho cómo hacer desde hoy para sembrar y tener un futuro mejor, porque ven justamente eso, ven adultos, 50, 60 años, que todavía están struggling, pasando un momento difícil para poder sustentar a sus familias, para poder sustentar incluso a sus hijos, y a veces uno como joven puede estar viendo como que un padre
que no estás dando esa talla que uno ve en las redes, porque esa es otra cosa. Lamentablemente los jóvenes también juzgamos mucho a nuestros padres, Ujú. porque vivimos comparándonos con los padres de nuestros amigos, Claro. los padres que vemos en las redes sociales o incluso en televisión, y queremos esa vida que tanto vemos. Entonces, esa presión y ansiedad que cae sobre nosotros es porque nos sentimos los héroes. Ujú. Sentimos que nosotros somos los responsables Ujú. a sacar a nuestra familia adelante cuando venimos de un pasado, sí, de un background, De un de un contexto contexto difícil o de, no digo de pobreza, pero sí de limitaciones. diferente en las Sí. limitaciones. Ahora, ¿qué tanto ora el joven? Ah, mira, eso es muy debatible. Y lo pregunto por lo Sí. siguiente. Lo pregunto yo constantemente a los jóvenes que frecuento. ¿Qué tanto estás orando? Mm, Porque claramente, y esto es algo que queremos nosotros tomar como perspectiva y como algo importante, la perspectiva es un prisma. Es ese cristal que si mueves un poco la cabeza, te cambia un poco la visión de lo que estás tratando de ver, mm, ¿verdad? Y la perspectiva principal aquí es la palabra de Dios. Y cuando te pregunto que qué tanto ora el joven, mira lo que lo apoyo en lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice, no se inquieten por nada. mm, Entonces lo pondría básicamente paralelamente a lo que estamos hablando. No se estresen por nada, diríamos hoy en día. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque muchas veces nosotros vemos la falta de oración en la juventud. mm, ¿Cuántas veces puede un joven estar en las redes sociales cuando miras tú los analytics de un teléfono? La ujú, sorpresa no es buena. sí, O sea, estamos hablando de 6, 7 horas ujú, consecutivas, casi 8 horas consecutivas, ujú, un joven en las redes sociales. ¿Cuántas de esas 6 o 7 o 8 horas? Vamos a poner 5 horas ujú, al día. 7 días a la semana son 35 horas en una semana. De esas 35 mm, horas, ¿cuántas se las estás dedicando a la oración? sí, Porque creo que cuando nosotros sacamos la oración de la ecuación, estamos completamente desprotegidos. sí, Y creo que es un llamado urgente a los jóvenes ujú, que están en estos momentos pasando por algún momento de ansiedad, depresión, algún momento de oscuridad en sus vidas, que nos volvamos a la oración. Mire lo que termina diciendo Pablo aquí. Dice, más bien presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, y ojo con esto, y sus pensamientos. Creo que la respuesta está más que clara. Creo que si nosotros nos volteamos un poquitico a enseñarle a la juventud a que la oración es el freno de mano sí, a ese acelerador constante que ustedes quieren tener, que no es malo, ¿ah? claro, Que no es distinto a lo que nosotros vivíamos a la edad de ustedes también. O sea, no vamos a poner con que una generación es más o menos, o mala o buena. Lo dijimos en alguna reunión que nos encontramos nosotros. El escenario ha cambiado, pero los actores siguen siendo los mismos. y pasa mucho El libreto. pasa mucho con ese aspecto que nuestra generación también se siente atacada por eso mismo, porque siempre escuchamos, no, que nuestra generación era más sana, que nuestra Ujú. generación salíamos, disfrutábamos, jugábamos en los patios, y uno se siente también cargado, pero decimos, no, son otros tiempos. Ujú. Vivimos en un mundo distinto en que tenemos que poner los pantalones y trabajar, accionar. Pero tienes mucha razón, la parte de oración es súper importante y me recuerda un verso que justamente esta mañana estábamos hablando en el grupo de hombres de oración, que es Romanos 12:2. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestras mentes. Ujú. Así podréis comprobar lo cual es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nuestra mente también tiene que ser transformada y la oración ayuda mucho a transformar. Y fíjate que Romanos 12:2 es la base de una palabra que me regaló el Señor Mm, a través de la perspectiva que lo tengo tatuado en mi piel, que da la base a este podcast. uf, Cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer o la única condición principal que debemos tener en cuenta es que debemos transformar nuestra mente. Y ahí es cuando la brecha entre la juventud y la
juventud adulta. Yo me rehúso a llamarme viejo, me rehúso a llamarme anciano. Pero ¿cuál fue la visión? ¿Cómo fue el nombre que te dio Dios para este podcast? Perspectiva. Cuando yo veo la perspectiva entre estos dos mundos, Okay. pues básicamente la brecha comienza a unirse a una misma cosa. Mm. Lo que nosotros vivimos no es muy distinto a lo que ustedes vivieron, solo que lo vivimos en etapas distintas y con herramientas distintas. Ah. Hoy en día ustedes tienen la capacidad de desafiar su mente. Nosotros no teníamos tantas herramientas para desafiar su mente. Nosotros venimos de una transición donde yo nací sin internet. Mm. Para los que no me conocen, yo aquí donde me ven tengo 53 años. Luego yo hago parte de esa generación transicional de lo que no se tenía, de lo que no había nada expuesto a la globalización, a lo que hoy en día es un mundo completamente abierto. El internet llega a mi casa cuando yo tengo aproximadamente tal vez 17 años. Okay. El primer computador llega a mi casa cuando yo tengo 11 y eran unos burrísimos de computadores. El celular llega a mi vida cuando los primeros celulares, cuando yo tenía aproximadamente 25 años. Okay. Luego estoy hablando de más o menos 25, 26 años atrás. No conocíamos el poder del internet. Mm. Y utilizábamos el internet más como una herramienta de diversión que en sí como lo utilizan ustedes, que es una herramienta de crecimiento personal. Sí. Y ahí es cuando la brecha vuelve y se amplía, porque son épocas distintas, herramientas completamente distintas, con una visión completamente diferente. Sí. Yo ayer estaba debatiendo con unos amigos sobre un tema muy parecido que involucra la mentalidad con Cristo, ¿no? Cristo puede cambiar tu mentalidad por completo. Te va a Claro, ayudar bastante. La claro. oración es sumamente importante. Y una de las cosas que me preguntaban o decían era que Dios no te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Y yo les dije, ya va, espérate. Cuando tú estás metido con Dios, cuando tú estás en comunión con Dios y sigues sus pasos y estás alineado con él en su voluntad, tu mentalidad cambia y todas esas cosas que tú soñabas antes van a ser borradas porque ya no le vas a ver interés. Ujú. Ahora, cuando tú estás con Cristo, todas las cosas que que sueñas y cosas y estás bajo su voluntad, el Señor te las va a dar porque lo que ya te está colocando en tu corazón está alineado a ese llamado. Y es increíble como nosotros, los jóvenes, no entendemos que Dios puede cumplir esos deseos de tu corazón, que también es escrito en la Biblia, Ujú, pero Dios puede cumplir esos deseos de tu corazón siempre, cuando estás bajo su voluntad. ujú, Y nos olvidamos de eso porque pensamos que todo está en nuestras fuerzas, ujú, todo está en lo que nosotros hagamos, todo está en cómo nosotros nos esforcemos, ¿no? Y, y la oración sí debe ser algo importante, pero tampoco sabemos a veces cómo orar. ujú, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo comienzo yo a orar? O sea, dice, ok, orar es hablar con Dios, perfecto. Hola, Dios, Mm, ¿cómo? Porque, por ejemplo, yo vengo de un colegio en Venezuela, soy de Venezuela. En Venezuela era un colegio que era completamente católico y la oración para nosotros era simplemente repetir un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, era siempre repetir eso. Ahora, cuando yo descubro que una oración es no de palabras, sino de corazón, de espíritu, una relación con Dios, digo, ok, entonces tiene que haber algo distinto. ¿Cómo yo puedo orar también? Aquí está Dios definitivamente, porque lo que te iba a preguntar ahorita era, ¿y qué del que nos está viendo y no sabe orar? Ajá. ¿Y qué del que nos está viendo y no conoce de Dios? ¿Qué del que nos está viendo y dice, estoy cansado de la religión, estoy cansado del lenguaje motivacional de Sí, todo lo puedes en sí. Cristo, que me fortalece, lo cual lo creo, ojo, no me van a tirar tantas piedras, pero ¿qué de aquel o de aquella que hoy en día dice, no lo veo? O sea, no, simplemente no estoy en ese redil. Y ahorita tú hacías una pregunta de cómo orar. Yo pienso que la oración, así suene a cliché, no es otra cosa que entablar una conversación con Dios. Ahora, entablar una relación con Dios tiene muchos matices y el primero es que depende de cómo yo veo a Dios. Mm, Muchas veces la gente dice no sé orar porque
digo, le voy a hablar a Dios. Wow, a Dios. Mm, ¿Y yo qué le digo a un Dios? mm, No tengo palabras. Hay muchas personas que no saben que pueden relacionarse con Dios como su papá, mm, porque Dios es padre. Hay muchas personas que no saben que pueden relacionarse con Dios como aquel amigo, mm. como aquel consolador, como aquel que apoya. Luego, dependiendo de esa relación que yo tenga con Dios, me va a facilitar mucho más mi comunicación con Él. Y ojo con esto, la oración también muchas veces es quedarte en silencio. Mm, mm, A mí me ha pasado que me levanto con muchas ganas de orar y cuando me meto en intimidad con el Señor no me sale una sola palabra. sí. Pero he sentido en esos momentos de mi silencio, es cuando he sentido los mayores abrazos de parte de Dios diciéndome, es que no quería que me hablaras, quería simplemente que estuvieras acá conmigo. Y nosotros los jóvenes no sabemos estar en silencio. Yo siento que nosotros vivimos Exacto. constantemente y creo que también, como mencionabas, ¿no? Las horas que invertimos en redes sociales, en el teléfono, Ujú. en estas cosas. Ayer le preguntaba a una persona, oye, porque me está hablando de su hermana y me está diciendo que quería que la hermana fuese a la iglesia y Ujú. quería que fuese más apasionada en Cristo. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el hobby de tu hermana? Ujú. Y ella se quedó, ¿cuál es el hobby? No sé. Ella se la pasa mucho en el teléfono. Ujú. Y es que nosotros estamos tan llenos de tanta información y Yes. ruido Sí. constante que no sabemos ni siquiera qué decisiones tomar, qué pensar y, y, y más de que compararnos y vernos, creo que eso es algo que pasa mucho en esta juventud, es no sabemos realmente la verdad, porque hay tanta información, Ya. hay tanto. Entonces, eso también ha permitido que muchos de mi generación estén intentando con dioses paganos, con muchas cosas que no Ujú. son, adicciones, cosas, llenando un vacío porque no saben dónde encontrar esa verdad. Tanta información termina volviéndose ruido. Sí, Tanta información termina sobrecargando una mente definitivamente. perfecta hecha por Dios Sí. que no admite tanto ruido. Yo siempre digo que Dios no grita, Dios susurra al oído y con ruido es imposible escucharlo a Él. Sí. Ahora, ¿cómo hacemos para que nosotros como adultos nos volvamos más intencionales a la hora de orar? ¿Y cómo podemos ofrecerle una mano al joven para enseñarle al joven los hábitos de la oración? Porque pienso yo que ahí puede haber un reto bastante importante, Quique, porque es increíble que ustedes tengan la información en sus manos, que tengan tanto poder que pueden hacer con ellos, con esa información. Hoy en día ustedes, bueno, todo este setup y toda esta cuestión, yo no lo hubiera hecho. Si lo hubiera podido hacer con un ABC, pero aún desde las 8 de la mañana a hoy, que son ya las casi 1 de la tarde, creo que todavía estaría mirando cómo se prende la luz. Em, pero si el paso atrás, que puede ser la oración para que estas luces funcionen como deben funcionar, o el mensaje se dé de la manera como se debe dar, si el paso anterior es la oración, ¿cómo llevamos al joven hacia esa oración? ¿Qué necesita el joven en estos momentos para ser guiado en oración? Esto va a venir de un corazón que un día lo soñó. Yo creo que nosotros los jóvenes anhelamos a alguien que venga y nos diga, ven. Wow. Alguien que nos venga y diga, yo te ayudo, Mm, yo te llevo, yo te enseño. mm, Nosotros no lo sabemos, pero estamos necesitados de mentores. ujú. Estamos necesitados de personas que que con valentía y sacrificio estén ahí y digan, ven, Mm, vamos a la iglesia, ven, vamos a orar. Mañana en la mañana vamos a orar porque quiero que conozcas a la mejor persona del mundo, a wow. mi padre, a quien te va a ayudar a salir adelante. Yo siento que si un padre está escuchando esto y siente que su hijo está eh, apartado o que no hay una buena relación entre ustedes, padre e hijo, yo como joven y como hijo te digo que la mejor manera, y siento que nosotros los jóvenes anhelamos, Mm, es que nuestro padre esté dispuesto a escucharnos, wow. entendernos e invitarnos a formar parte de esa conexión e intimidad que tienes como padre con Dios y que nos hagas parte de eso.
servir, te digo yo, como hijo de un papá que hoy en día está bien dentro del ministerio y sirviendo, a mí me llena mucho servir con él, Mm, por más de que a veces el servicio no sea el más cómodo, mm, pero me llena mucho porque hablamos de cosas en común. mm, Hay cosas que a él le gustan que a mí no, mm, pero entiendo que mi rol como hijo también es estar ahí para ayudar, estar mm. ahí para apoyarlo, porque Ya. ustedes los padres también anhelan eso. Am, yo no pensé que el dedo se iba a meter en la llaga Ujú. tan profundamente desde este primer episodio de perspectiva. Y me toca mucho lo que acabas de decir porque creo que como padres fallamos Mm, muchas veces, como pastores, como ministros, como líderes, en invitar a otras personas a la oración mm, y no invitar a nuestros propios hijos. mm, Y cuando tú dices, nosotros los jóvenes estamos ávidos de mentores, creo que nos das una cachetada que nos invita a la reflexión. Y creo que esto va para todos los hombres que nos están escuchando en estos momentos. Y es una buena manera de reflexionar y decir qué tan intencional estoy siendo con mis hijos, qué tan intencional, qué tanto altar familiar estoy levantando en mi mm. casa. ¿Quién debe tomar la iniciativa de la oración en una casa? El sacerdote de su casa. Y creo que debemos de dejar de mirar tanto afuera y comenzar a dar una mirada cercana adentro y ver cómo estamos llevando y guiando nuestros hijos en oración. Hoy está cumpliendo años mi hijo mayor, Wow. y creo que ahí me toca porque creo que le he bajado mucho el ritmo a, a guiarlo a él más Mm, intencionalmente en la oración. Y de eso se trata esto, de que tengamos una mirada y una perspectiva de lo que ustedes como jóvenes necesitan. Ahora, ¿cómo combatimos nosotros el papi estoy ocupado? ¿Cómo ujú. combatir también nosotros el ahorita no que estoy hablando, no, Sí. ahorita no que estoy invirtiendo tiempo en redes, ahorita no que, no, creo que es un balance que tenemos Sí. No, sí. que comenzar a buscar, pero esto que acabas de, ser, de hacer tú, de volverte vulnerable a decir, los jóvenes necesitamos mentores, los jóvenes necesitamos personas de oración que nos animen a orar, creo que es algo que definitivamente llama nuestra atención y que debemos ser más intencionales. Em, Estábamos hablando de hasta qué punto la culpa es del diablo o la culpa no es del Mm, diablo, y definitivamente aquí la culpa no la tiene otra persona que no sea nosotros como sacerdotes de la casa. sí. Y nosotros también, en el caso de los jóvenes hombres, ¿no? Nosotros los Mm, muchachos, he visto mucho en las casas cristianas que a veces, yo tengo un ministerio también donde estamos un grupo de jóvenes ujú, y también veo mucho jóvenes angustiados, estresados, que le dan mucho la culpa al diablo, am, pues porque ya entienden un poco cómo actúa el diablo, ¿no? Pero realmente al investigar vemos que también es culpa de nosotros. ujú, Y ahí me tocas también al decir, papi, estoy ocupado, papá, no, no ujú, puedo, papá. ujú. Yo he sido culpable de eso también. ¿Ok? Yo he sido, porque siempre tengo la excusa de no tengo tiempo, Claro. pero eso es una excusa mentirosa. Ujú. Eso es una excusa, ahí se te puede decir que es culpa del diablo que esa mentira llegue a nuestra cabeza. Porque siento que el diablo hoy en día ataca diciéndonos que no tenemos tiempo. Nos Así es. ataca robándonos el tiempo que podemos usar en muchas cosas, en Así es. comunión en familia, en construcción de proyectos, en relación, en oración. Ujú. Pero yo siento que como jóvenes también tenemos responsabilidad a entender que nuestros padres también están viviendo su vida por primera vez, que no, Definitivamente. que no son perfectos. Definitivamente. Entonces nosotros como jóvenes a veces llegamos a juzgar mucho Ujú. a nuestros padres pensando que como padres deberían estar Deberían haciendo, saberlo. deberían Deberían saber. saberlo, Ujú. exacto. Am, y entonces al nosotros pensar que, si no lo saben, pensamos, entonces son unos fracasados, voy a ir entonces a unos amigos que sí me entienden, que sí jugamos lo mismo, que sí practicamos el mismo deporte. Entonces, cuando decimos no tenemos tiempo, no necesariamente es que no tengamos tiempo, es que tal vez prefiero darle prioridad a otras Ujú. cosas. Ujú. Es que tal vez prefiero salir con personas que me entienden más que estar pasando tiempo con una persona que me va a regañar, que me va a sacar en cara algunas cosas, que me va a decir, no limpiaste tu cuarto hoy, y eso a veces genera
mucho Sí. repudio entre nosotros los jóvenes con los padres, Ujú. porque la mayor parte de la conversación es una crítica hacia Ujú, nosotros. Y nosotros ujú. queremos es más bien que nos entiendan Ujú. antes de criticar. O si nos van a criticar, que lo hagan de una manera que aprendamos, no que los repudiemos. Ese será definitivamente un tema que vamos a tocar en profundidad en otro podcast y es la Sí. comunicación. Uf, sí. Y la comunicación entre dos generaciones que si bien son distintas, al final tenemos, pienso yo, que los mismos retos, Sí. solamente que con ambientes completamente diferentes. Ahora, ¿en qué momento ustedes los jóvenes piensan que nosotros de pronto hemos fallado en cuanto a temas como la sexualidad, por ejemplo? Porque uno de los temas cruciales dentro de la juventud es el tema de la sexualidad. Ujú. El mito que hay alrededor, el tabú que hay alrededor, la desinformación que hay alrededor. Y lo decíamos al principio, la información que no encuentres en casa, la vas a ir a buscar afuera. Sí. ¿En qué momento piensas tú que nosotros como adultos hemos fallado en el tema, por ejemplo, de la educación sexual para ustedes los jóvenes? Siento que como latinos, no sé cómo funciona mucho la parte americana, am, pero como latinos hemos dejado todo, o siento que los padres han dejado toda la educación de los colegios en ese aspecto. Okay. La primera educación que muchos de mis compañeros de mi generación y todo esto que tuvieron sobre la sexualidad fue principalmente en el colegio, pero no de un profesor, Wow. fue de un otro compañero De- que vino y lamentablemente estoy hablando de jóvenes de 11 12 años, Yep. 12 13, o sea, a esa edad que viene un compañero, te muestra un video y no sabes qué estás viendo, no sabes lo que estás sintiendo, no sabes si te da miedo, si te da asco, si te gusta, no lo sabes y estás como en un shock de ¿qué es esto? Pero como ves que es cool, entonces sigues viéndolo para que no te rechacen tus Sí, compañeros claro. y entonces empieza a volver algo que estás viendo constante, ya no tanto porque tú lo decidas, sino porque es cool y hay un tema de conversación Por sobre eso, encajar. por encajar. Y eso es muy, 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 muy clave. Nosotros los hombres jóvenes, esa es la mayor parte que siento que hubo un fallo de parte de los adultos en nuestra crianza y es que no estaban preguntándonos o no estaban pendientes de lo que nuestros compañeros nos decían. Porque no es tanto el bullying, yo siento que el bullying está muy sobreestimado y aquí capaz me lancen piedras. El bullying sí ocurre, el bullying sí te genera traumas, pero las conversaciones que tienes con tus amigos que son para encajar pueden generarte más impacto. El bullying no es otra cosa que la incapacidad de un papá de educar a su hijo de cómo defenderse en la escuela. Y no estoy hablando de defenderse físicamente. Correcto. Estoy hablando de argumentos, estoy hablando de también levantar la mano y ir a donde una autoridad a decir, Correcto. me están, ¿no? Pero ese es otro tema que también vamos a tocar. Sí, falta de Pero testimonio, muchas cosas. el tema de la sexualidad, pienso yo que nosotros venimos de una generación donde era completamente prohibido hablar del tema. Una generación donde el tabú era completamente instaurado en la sociedad, donde el sexo no era tema de conversación en una mesa, por ejemplo. Por lo menos no en mi casa. Donde el sexo muchas veces se demonizaba, donde el sexo era del diablo. Yo no nací en una iglesia cristiana, me crié en un ambiente católico, pero católico más cultural, de asistir a una iglesia porque alguien se moría o porque alguien se bautizaba, Tradición. tradición. Pero asistía uno a la iglesia era porque después había uno que había un almuerzo y que iba a haber fiesta, pero Sí, no sí. por la iglesia como Claro. tal, no por una comunión o una relación en realidad. Pero del sexo no se hablaba. Ahora nosotros tenemos que entender que es algo que fisiológicamente el Señor puso en nosotros. O sea, debemos entender que bíblicamente, cuando el Señor nos creó para procrear y sojuzgar la tierra. Así dice la palabra. Nos creó con el único fin de que nosotros enseñoreáramos la tierra, ¿verdad? Ahora,
De lo contrario, pues no nos hubiera dado aparato reproductor, sino que simplemente como los avatar, a través del dedito hubiéramos procreado o se hubiera inventado el señor una máquina Claro. y hubiéramos dicho, yo lo quiero rubio, ojos verdes, y tú, ay, yo quiero un lunarcito aquí, y lo imprimimos y sale Claro, el mamut, ¿verdad? claro. Pero no, lo hizo porque el sexo hace parte de una relación. Ahora, la desinformación ha llevado a que nosotros, por ejemplo, en mi caso, igual que ustedes, la misma cosa, dos mundos diferentes, dos generaciones distintas, el problema el mismo. Ojo con esto, y allá es donde nosotros queremos llegar. Mm. ¿Estamos repitiendo patrones? ¿Estamos dejando que la historia nos consuma siendo simplemente actores de un libreto viejo? ¿Estamos dejando que el mismo problema por generación y generación y generación nos persiga? Estamos abriéndole ahí sí la puerta al diablo para que el diablo siga enseñoreándose en nuestras casas, en nuestras relaciones personales, porque nosotros no estamos haciendo nada, porque creemos que es que los de allá no sentían así o no pensaban así. Mm. ¿Hasta cuándo o hasta qué punto no hay una responsabilidad aquí de decir, ok, vamos a informarnos de manera correcta, vamos a educarnos para que los mismos errores que cometí yo no los cometan ustedes Claro. y finalmente podamos ir afuera a llevar un mensaje para que alguien que nos esté escuchando diga, ay, yo no sabía o no había pensado que mi papá también se masturbaba. Mm. Wow. Ay, yo no había pensado que mi papá alguna vez pudo haber comprado una revista de pornografía. Ustedes hoy en día las revistas ya no existen. No. Están todo aquí a la orden del día, que ese es el otro peligro. Nosotros no. Nosotros no teníamos tanta información, pero la información que no teníamos no la inventábamos, Mm. que era creo que aún más peligroso. ¿Cómo hacer entonces para que esas brechas finalmente se cierren y podamos nosotros llegar a un consenso de decir, ok, la manera de combatir esto es así y así? Romper tabús. Hay que romper tabús de tener estas conversaciones con padres e hijos eh, sin miedo a la respuesta. Siento que es necesario esa confianza entre padre e hijo para que estos temas puedan hablarse con tranquilidad, decir, oye, papá, me siento así. Ujú. Porque imagínate, si no tenemos la confianza de hablar esto con nuestros padres, ¿con quién vamos a hablarlo? Y para que nos den la respuesta adecuada. Nuestros padres van a buscar la mejor manera de darnos la mejor respuesta siempre. Entonces, si buscamos respuesta en otro lado, nos pueden decir cualquier otra cosa y la vamos a creer y tomarla personal. ¿Qué pasa cuando el papá no está preparado para dar una respuesta? ¿Qué pasa cuando el papá no está educado lo suficiente para dar una respuesta? Y ahí es donde yo Mm. también quiero decir algo. Es una respuesta que yo recibo muy a menudo de parte de los hombres. Mis hijos me están haciendo preguntas. Mm. Algún día llegó un hombre casi que llorando, desesperado, Mm. a decirme, mi hija de 11 años, mi hija de 11 años en el carro me dijo que estaba comenzando a sentir cambios en su cuerpo. Y lo único que supe hacer fue irme al driveway de un McDonald's, comprarle un helado, cambiarle el tema y salir corriendo. Ja. ¿Cómo hacer para que el hombre pueda llegar a un punto de generar la confianza necesaria de poderle hablar a sus hijos de una manera abierta? Y la única manera y la única respuesta definitivamente es teniendo intimidad con el Señor. Mm. Si usted, hombre, no se siente en capacidad en estos momentos de hablar con su hija o con su hijo acerca de esto, edúquese. Esta gente viene educada, pero no viene educada porque salgan educadas del vientre. No, vienen educadas es porque le pegan a un Google, le escriben y le dicen ahora la inteligencia Sí, artificial, sí, sí. respuestas acerca de cómo un padre le puede hablar a su hija. Ahí está. Sí. No estoy diciendo yo que Google sea la fuente para este tipo de casos, pero estoy diciendo, y esto me vale para decirles, busquen un consejo sano, busquen a un líder, Mm. busquen a una persona que tenga la autoridad. Hoy en día hay terapeutas cristianos en parte de la sexualidad y de la familia
buenísimos. Conozco a varios. Los que estén interesados me escriben en los links que vamos a dejar en el video y yo los redirecciono con personas capacitadas para hablar del tema. Pero definitivamente tenemos que hablar, definitivamente tenemos que poner el sexo en la mesa, tenemos que hablar de masturbación, tenemos que hablar del deseo que están sintiendo nuestros hijos a los 12 años de tener relaciones sexuales, tenemos que hablar a calzón quitado, decimos nosotros los colombianos, tenemos que hablar los temas que ponen o proponen retos mayores Sí. que no podemos seguirle diciendo a nuestros hijos, mijito, ora. Ora porque el diablo está entrando a tu vida. No, el diablo no tiene nada que ver aquí. Es una responsabilidad de nosotros educarlos a ustedes en temas tan importantes como la sexualidad. Y sí es muy, muy importante porque cuando un joven crece, ya empieza a enamorarse, empieza a gustarle a una chica. Y si es una persona que está en la iglesia, un joven que creció en iglesia, que creció con Cristo, que creció en un entorno donde la palabra era importante, el hecho del sexo también se sataniza mucho. Entonces da miedo. Y esto es muy triste. Mi generación tiene miedo a dar el paso con una chica para conocerla, para hablar, porque pues dicen, "Ah, ¿y si me cae en tentación? ¿Y si no es la indicada? ¿Y si más bien me lleva y me aleja de Dios?" Esto es más que todo para los que crecieron en la iglesia, ¿no? Que no han tenido esa instrucción de la parte del sexo y cómo controlar todas esas cosas y hacer las cosas adecuadamente, que fue una conversación que tuvimos un día Sí. sobre cuál es el momento adecuado para tener una novia y todo esto, pero creo que eso puede ser para un podcast más Definitivamente. profundizado, Sí. pero es muy importante que los padres puedan hablar con nosotros, los jóvenes, sobre estos temas de una manera sin tabús, para que nosotros podamos tener la valentía de afrontar la vida, porque la vida no es fácil. No Pero lo es. con una buena mentoría, con Dios de por medio, en oración, uno puede afrontar estos desafíos de la mejor manera, pero si no sabemos cómo, dependemos entonces nada más de lo que vemos en internet, y a veces en internet da una respuesta muy vacía. Creo que también hemos, dejado caer la bola, decimos nosotros, hemos fallado en nuestra responsabilidad de poner los límites en lo que es y no es permitido. Mm. No lo sabemos. Yo fue de grande ya que sabía o que pude establecer cuáles eran los límites de mi sexualidad, porque nunca se nos enseñan. Mm. Nunca se nos enseña lo que el noviazgo es, que este es un tema que vamos a tocar en otro podcast, y es el noviazgo temprano. Mm. ¿Cuál es la edad adecuada para que una persona tenga un noviazgo? Porque el noviazgo lo hemos por debajeado, lo hemos denigrado. Ujú. La única forma o de la única vez que es mencionado el noviazgo es cuando Jesús hace referencia a la iglesia Como novia. como su novia. Sí. La iglesia. Así que a los jóvenes yo le digo, si usted puede estar en estos momentos como esa iglesia pura y santa, si usted cumple los requisitos, usted puede ser novio. Pero como sé que no puede, como sé que no llegue allá, la edad de pronto no es la conveniente. Pero eso va a ser otro tema de otro podcast. ¿En qué edad sí podemos? ¿En qué edad no podemos? Y vamos a profundizar en ese tema. Pero creo que cuando los límites están dibujados, creo que la ansiedad de los jóvenes puede disminuir. Sí. Cuando los límites están dibujados, creo que la responsabilidad en mi casa, muchas veces peleamos con nuestros hijos porque tiene que arreglar el cuarto. Ahora, yo he aprendido algo y aquí de pronto los papás y las mamás me van a tirar piedras, sí. Pero ya estoy acostumbrado. Por eso es que no tengo pelo. Miren, me lleva a algún lado, me lleva a algo positivo, pelear radicalmente y diariamente con mi hijo porque arregle el cuarto. O más bien puedo llegar a un acuerdo de decir, ok, hay un deber, hay una regla en esta casa y es que todo ande, ¿no? Porque yo no le sirvo a él en un plato sucio al lado de donde come el perro, no, yo le sirvo en un plato limpio en la mesa. Y creo que lo más recíproco es que ellos hagan exactamente lo mismo con el cuarto. Pero si eso me implica a mí entrar en un choque directo con el joven, cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva.
salte de ahí, vamos a orar. Y que sea Dios a través del convencimiento del orden. Si yo le enseño orden a través de la regla, no de la imposición, sino de lo que Dios me da, Claro. el joven va a entender y va a decir, es que ya no le estoy fallando a mi papá, le estoy fallando a mi papá. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos esto. Muchos de nosotros no sabemos esos límites. Así que creo que ya para ir redondeando, creo que es importantísimo que nosotros les otorguemos a ustedes un manual, les otorguemos a ustedes unas reglas básicas, pero por sobre todo, donde la regla número 1 debe ser: oremos juntos, que es la petición que tú estás pidiendo, que tú estás haciendo. Oremos juntos, conozcámonos en la intimidad de la oración. La palabra de Dios dice que en el poder del acuerdo hay poder. Hay poder cuando yo escucho que mi hijo está orando por: ayúdame, Señor, a ser mejor hijo. ¿Qué más oración para un padre que no esa? Y él, que es padre, ¿cómo no le va a enseñar a su hijo? ¿A través de quién? De quien me mandó para ser administrador de esa vida hasta que esa vida cumpla una edad que pueda valerse por sí solo. Creo que hemos tocado temas interesantes. Muy buenos. Creo que nos hemos ido un poco superficial para que en el podcast número 1 Tengo una ustedes, idea. sí, y ustedes opinen. Lo que queremos es no generar controversia, queremos generar opinión, que es distinto. Queremos que nos den su punto de vista, queremos que nos sugieran temas. Creo que es importante que tanto jóvenes como jóvenes adultos, muchachos, nos puedan proponer temas. ¿Qué temas son importantes para ustedes? ¿Qué quisieran que nosotros aquí abiertamente lo pongamos en la mesa y le demos una perspectiva distinta? Sí, queremos romper tabús, romper egos, romper todas esas cosas que el enemigo ha querido, eso sí es culpa del enemigo, que ha querido colocar en nuestras mentes para cortar nuestra relación con nuestra familia y con Dios. Entonces, los invitamos a que puedan colocar esas preguntas en los comentarios para que podamos también orar sobre eso y que el Señor pueda usarnos aquí de esta manera tan increíble como hizo hoy. Así es. ¿La culpa es del diablo o la culpa es mía? Cada quien tiene la respuesta para eso. Yo no puedo juzgar si en estos momentos es suya o es del diablo. Puedo hablar desde mi perspectiva, y es que yo sé que muchas veces lo que yo le he hecho la culpa a él se ríe diciendo: yo ni siquiera estuve ahí. Pero recuérdate la frase que tanto te gusta usar: cada acción tiene una reacción y cada reacción genera una consecuencia. Entonces, creo que esa es la mejor respuesta que uno puede otorgar en este momento. Así es, este fue el primer capítulo de Perspectiva, una mirada distinta a temas cotidianos, a temas de nosotros, una mirada desde dos generaciones distintas que lo único que quieren es llevar una palabra de aliento a todos los que hoy y muchos nos verán a través de las redes sociales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, este primer episodio. Estén atentos que próximamente viene el segundo, que va a estar mucho mejor. Si a ustedes les gustó, dejen su like, comenten, compártanlo para que más personas puedan también ser bendecidas con este mensaje. Y véanlo también en familia. Siento que como padre e hijo pueden verlo juntos también. Y tener estas preguntas entre ellos. ¿Cómo tú te sientes de lo que acaban de decir? ¿También te sientes de esta manera? Siento que eso sería increíble, que pudieran verlo entre padre e hijos también. Creo que hay un reto en estos momentos a través de este podcast, y es generar una llamada de atención. ¿Qué estoy haciendo como hijo que pueda mejorar? ¿Qué estoy haciendo como papá que pueda mejorar? ¿Qué puedo yo generar para que mi vida sea mejor? Creo que todos estamos en la misma carrera. Sí. Así que si lo pueden ver en familia, muchísimo mejor. Generen sus comentarios, generen su like. Si les gustó, compártanlo. Porque no estamos persiguiendo likes, pero estamos persiguiendo que tal vez usted pueda ser también un canal de bendición al compartir este video y le sirva a otra familia, a otro joven o a otro muchacho que pueda estar escuchando hoy. Así que nos vemos para la próxima, chicos. Los bendecimos y nada, gracias. Esto ha sido Perspectiva, una mirada distinta a temas relevantes. Los veo en la próxima oportunidad. Un abrazo. Chao, chao. Chao.